Entonces Sí, contamos como hasta 10 y comenzamos. La idea es bien acogedor y a veces me imagino como estar hablando con mis hijas, ¿no? sí, Eh, no, la idea es que sea lo más relajado posible, así como... correcto, No, yo correcto. soy, tú ya más o menos me conoces, pues soy bien Así informal, es. así que no hay ningún problema con aquello. Excelente. Entonces, Sí. bienvenida, Susan, a este mundo virtual y te cuento un poquitito del Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Nació para tener espacio, sobre todo en nuestra crisis sanitaria, que es conversar con personas como tú, personas líderes en su tema, líderes sobre todo, a mí me sorprendió mucho tu trayectoria y dedicación hacia el género y dentro de un contexto de derechos humanos, que yo creo que hay mucha falta de información. Yo no he tenido el privilegio de estudiarlo, pero sí quería primero que te presentaras al público quién eres tú y cómo tú te gustaría inspirar a las personas que entendieran que hay ciertos conceptos, ciertos lenguajes que tenemos que aprender, ¿no? Así que bienvenida, Citla. Muchas gracias, Carol. Sí, bueno, presentándome, mi nombre es Susan Sepúlveda, yo soy jueza de familia aquí en Santiago de Chile y además he tenido estudios en materias de género y también en derechos humanos, que es un tema que a mí me apasiona dentro del ámbito jurídico. Y en estos estudios finalmente tomo, a propósito del título del conversatorio de hoy, es donde yo finalmente tomo la decisión de involucrarme ya en lo que es el movimiento feminista y me identifico públicamente como feminista. Congratulations, felicitaciones. Yo creo que eso requiere también un nivel de compromiso y requiere quizá también una comprensión, porque por ejemplo, yo te cuento, yo he leído mucho de feminismo, pero yo creo que no tengo esa confianza todavía de decir, porque no tengo los estudios tampoco, de decir, oh, yo soy feminista porque en realidad no lo comprendo un 100%, tengo que ser honesta, a pesar que leo, pero es muy diferente, yo creo, con guitarra. Y es por Así es. eso quería hacerte la primera pregunta, que la tengo acá. ¿Cómo se define y qué es feminismo en tiempos tecnológicos, no? Mira, a propósito de lo primero que tú planteas y un poco a propósito de lo que conversaron la semana anterior con Patricia y en que yo las escuché con bastante atención, ambas cuando hablaron un poco o se introdujo el concepto feminista, prefirieron como no identificarse y lo entendí eso desde un punto de vista muy respetuoso, ¿ya? No lo Muchas entendí gracias. como... Sí, no lo entendí como un rechazo al movimiento feminista, sino que finalmente, como decir, no podemos involucrarnos en algo que quizás desconozcamos o eventualmente vamos a cometer una impropiedad en decir algo y a la vez decir soy feminista y finalmente, entre comillas, embarrarla. ¿Te fijas? Correcto. Y de hecho, después en algún momento nosotras lo volvimos a conversar y yo te dije, mira, identificarse finalmente como feminista es un proceso Así y es. no es algo que uno, y a mí me pasó exactamente lo mismo, porque probablemente habían cuestiones de las cuales yo estaba muy convencida, pero sentía que identificarme como feminista no podía ser algo tan liviano, por lo menos yo lo sentía como una responsabilidad. Y así por lo menos Correcto. lo identifiqué en ustedes, a lo menos en la sesión anterior. Y ahora yendo derechamente a tu pregunta en cuanto como qué es el feminismo finalmente en términos tecnológicos para introducirlo derechamente al área de tu competencia, el feminismo en términos generales es un movimiento social, ¿ya? Y como tal, lo que busca finalmente es la igualdad entre hombres y mujeres sin distinción finalmente del género, que el género no sea una limitante para el desarrollo de las personas. Y si eso, Fantástico. y si eso lo llevamos finalmente al ámbito de la tecnología, viene a ser lo mismo, con la diferencia que aquí la tecnología también tiene que estar al servicio finalmente de la justicia social, tiene que estar en servicio a la equidad y a la igualdad. Por lo tanto, si llevamos al feminismo al área de la tecnología, finalmente es eso. Si vamos a utilizar métodos tecnológicos, si los vamos a incorporar a nuestras vidas, sea también considerando que esto no se transforme en una limitante más dentro de muchas limitantes que existen en el ámbito social para las mujeres que son, dentro del ámbito del género, el grupo mayormente discriminado, ¿ya? Mira, Porque, qué importante, Susan, y sobre todo en una palabra que tú utilizas con mucha confianza, y yo creo que muchas de nosotros que no hemos estudiado el tema, eh, es acerca de la identidad.
acerca de qué es lo que tú te identificas, ¿no? Y como muy bien tú dices, un movimiento social y obviamente, y para profundizar, esto realmente lo que estoy haciendo, Susan, es para explorar estas diferentes versiones de las diferentes realidades de identidad. Entonces, la mujer, ¿cómo puede reflejar esta equidad e igualdad en los ambientes tecnológicos? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Lo has explorado? ¿Y cómo, y también como tú eres experta en derechos humanos, cómo el sistema legal que pone un orden en una sociedad ve este rol del feminismo en la tecnología? Claro, el mundo de la tecnología para mí, como estudio propiamente tal, es nuevo. Ya yo recién ahora este último tiempo y un poco gracias a tu figura también y que no hemos logrado conocer y a varios amigos también que están más involucrados en el tema, he comenzado a investigar un poco más y de cómo finalmente, un poco volviendo atrás, buscar que la tecnología pueda ser una herramienta más en los temas de derechos humanos. Y así fue también como el año pasado nosotros conversamos y luego surge este conversatorio en el Instituto de Estudios Judiciales y el curso que viene en camino. Y lo que más buscábamos precisamente es que el enfoque tuviese eso, el cómo llegar finalmente a la ecuación, por así decirlo en términos técnicos, de que el beneficio final o el resultado final sea una mejor calidad de vida, sea equidad de derecho y finalmente que lo que se logre es la concreción y la efectivización de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción. Mira qué hermoso. Voy a dar un ejemplo, Susan, porque hay muchas personas que no, y se lo digo con mucha humildad, que no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, no han llegado a un razonamiento, en el caso mío clínico, un razonamiento tecnológico, y en el caso tuyo que es bastante evidente y por eso disfruto tanto hablar contigo, que es el razonamiento jurídico, que busca justicia y busca ese equilibrio y además con tu estudio en género y derecho humano, busca estructuras que dan ecosistemas de equidad, ¿no? En el caso mío, y te lo comento solamente como ejemplo, que utilizo mucho mi pasado, de haber nacido pobre, indígena y además sin educación, había ciertas condiciones sociales que te posicionan como mujer como la víctima, ¿no? Y esa víctima que la sociedad te mira, porque yo, la verdad, reflexionando con varias entrevistas que me han hecho, yo nunca me sentí víctima, yo me sentí bien valiente de salir a vender a la calle, subirme a las micros, era un sentido de libertad. ¿Por qué? Porque mi identidad nunca fue violada en ese sentido. Mi mamá para mí era una mujer fuerte, mi mamá, a pesar de ser muy, muy expuesta a ser vulnerable, me puedo poner el nombre bien bonito científicamente, pero la verdad es que le sacaban la chucha a mi pobre madre y eso a mí me intimidaba, pero hoy como científica yo creo que nosotros tenemos el deber de llevar a un lenguaje aterrizado a las personas que no viven esa equidad. Y me gustaría a mí, sobre todo, preguntarte el cómo tú crees que esta equidad se puede facilitar usando las herramientas adecuadas y sobre todo herramientas tecnológicas. ¿Cómo una mujer puede pedir ayuda? Es un poco... Mira, para esto yo creo que lo esencial, y también ustedes lo plantearon en la semana anterior, es que cada vez que se implementan, por ejemplo, herramientas tecnológicas o cualquier avance en esa naturaleza, tiene que estar incorporada la multidisciplina, ¿ya? Punto uno. Sí, tiene que estar incorporada la multidisciplina porque cada uno aporta desde el conocimiento técnico, pero es muy importante que ese conocimiento técnico también pueda contener las experiencias. Por ejemplo, el área social te va a incorporar precisamente los estudios que tengan de las experiencias humanas. Ahora, sin perjuicio de eso, y aquí yo creo que eso es súper importante de lo que tú estás haciendo, por ejemplo, el convocar a mujeres, las experiencias que tenemos las mujeres son distintas en el ámbito social respecto de los varones. Por lo tanto, cuando nosotros somos parte de equipos de trabajo, incorporamos esas experiencias, ¿ya? Porque muchas veces ocurre que vemos mesas en las que se va a hablar sobre derechos de las mujeres o que se va a hablar cuestiones de las mujeres y no hay ninguna mujer. O a veces hay una sola y es minoría y finalmente se resuelve por hombres la vida de las mujeres. Lo mismo lo podemos trasladar al área de la tecnología. No podemos creer
que una herramienta tecnológica va a funcionar de manera igual para todas las personas si no tenemos mujeres en los equipos con sus distintas experiencias, con sus distintas historias de vida, con sus distintas experiencias y conocimientos técnicos, pero también la multidisciplina que va a incorporar precisamente los estudios que se tengan en distintas áreas, incorporando estudios de género, incorporando estudios relacionados con materias económicas, porque las tecnologías tampoco llegan de la misma manera a todas las personas, por lo tanto también tenemos que buscar herramientas que sean asequibles para todas las personas. Exacto, Susana Intefor. Quería también, como tú bien lo describes, a nivel oficial y formal, también uno no puede estar, de alguna forma, perder la oportunidad, por ejemplo, a involucrar a la mujer abusada. O grupos vulnerables tampoco se pueden ignorar. Entonces, no solamente las personas que están en la mesa, también alguien tiene que estar en la mesa representando a ese usuario, representando a esa persona que no tiene voz. Entonces, ¿cómo tú, de alguna forma, me puedes dar un ejemplo para poder usar estas herramientas para teletrabajo, pero también no olvidar que el trabajo no es un lugar donde pierdes tu identidad? ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta crisis con tecnologías, hacer teletrabajo, pero también hacerse valer esa perspectiva de mujer que tiene uno, ¿no? Lo que ocurre es que aquí, con el teletrabajo, por ejemplo, como herramienta tecnológica, no puede ser usado por todas las mujeres, por ejemplo. Correcto. ¿Ya? Correcto. Y sobre todo porque el trabajo que mayoritariamente hacen las mujeres no es un trabajo tecnológico, no es un trabajo necesariamente de oficina, y no es un trabajo precisamente en el que puedan estar sentadas ahora, como estamos tú y yo, en un escritorio y con la tranquilidad familiar de que tú no vas Bingo. ¿Te fijas? Entonces, esta forma de trabajo para las mujeres es de menor acceso y de más difícil acceso. Por varias razones. Una, porque el trabajo de las mujeres es mayoritariamente precarizado. La mayoría de los trabajos de las mujeres son, si no son precarizados, a lo menos son trabajos de servicios que no necesariamente implican trabajos de oficina. Pero además, hay otro aspecto que involucra el teletrabajo de las mujeres, y es que la mayoría de las mujeres realiza actividad doméstica. La actividad en casa, sea que el grupo que compone ese hogar no necesariamente sea solo de mujeres, siempre es la mujer la que se lleva la mayoría del trabajo. De hecho, a propósito de la pandemia, ya han salido varios estudios, y de hecho hace poco salió uno de que da cuenta precisamente que el mayor porcentaje del trabajo doméstico lo realizan de las mujeres, y ese porcentaje aumenta en aquellas zonas o lugares de menores ingresos. Por lo tanto, aquí interfieren varios factores, género y clase o situación socioeconómica. Y de hecho se hace un mapeo de eso en Santiago por geógrafas feministas, y que muestra incluso, porque Santiago es una ciudad, Santiago en Chile, una ciudad muy segregada socialmente, y muestra incluso que en el mapa de Santiago esto se ve muy marcado. Entonces, ¿cómo tú, porque a mí me gusta un poco, identificamos el problema, ¿no? Identificamos ya las inequidades que por trabajo doméstico, y bueno, tú sabes que en mi vida también en Chile fue así, y de alguna forma siempre describo que yo nunca he dejado de ser mujer, pero en algunas ocasiones, en ciertos entornos, de alguna forma no se hace visible tu identidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías están desarrolladas con una assumption, con asumir de que el teletrabajo necesita un escritorio, pero también yo he podido lograr entender que ese trabajo informal mediante el uso de celulares. ¿Cómo ves tú el usar celulares mediante la mujer está haciendo un trabajo doméstico? Pero tú ves alguna innovación para poder lograr no solamente profesional su intervención, pero que el sistema le dé la visibilidad. Si yo quiero vender mi pantufla o mi poncho, que sea una herramienta de liberación el celular, ¿no? Claro, el celular ya es una herramienta que está un poco más masificada, si te fijas. Y al estar más masificada, por lo tanto, también tenemos mayor oportunidad de acceder a una población mayor, sea cual fuera su ubicación geográfica y sea cual fuera eventualmente su condición socioeconómica. No obstante que esta va a interferir inevitablemente en la capacidad que yo tengo para acceder a Internet, pero por lo menos ya es un espacio que probablemente pudiésemos denominarlo así, más democrático.
¿ya? Perfecto, perfecto. Hoy en Chile se está partiendo, le doy autorización a esa autora para poder nombrarla, una Gracias. aplicación que se llama Voy Contigo, Ya, perfecto, la ¿ya? vi. ¿Quiénes son ellas, Susan, Mira, si nos cuenta? Porque yo fui a la son, página web, sí, pero no capturé mucho de dónde viene, cuál es el mira, nacimiento, porque esto es fantástico. sí, es muy buena por varias razones. Porque es una aplicación que parte tratando de hacer, primero partiendo, intentando hacer visible el acoso que viven las mujeres en el ámbito público. Partió con esa idea principal, de poder Perfecto. focalizar primero en qué lugares las mujeres sufrían acoso en las calles, por ejemplo. Pero después han ido trabajando y mejorando la aplicación y se han dado cuenta, por ejemplo, que ahora en pandemia es una aplicación que puede ser utilizada por las mujeres precisamente para poder visibilizar situaciones de agresión. Pero no solamente Qué la, fantástico. claro, pero no solamente la propia víctima, sino que también su entorno y un entorno protegido. Y esa es la característica bien particular de esta aplicación. A esa aplicación no pueden acceder varones, solo mujeres. Entonces Wow. también crea el concepto comunitario de entre nosotras nos cuidamos. Pero Ok. también Es formar una red de protección. Mira qué es formar una importante red de eso. protección. Eso es súper importante. ¿Bajo qué concepto creo yo? Porque yo lo estuve conversando precisamente con una de las autoras ¿Creadora? de la aplicación. Sí, que ¿Ya? la puedo dejar en contacto contigo cuando quieras. Dijo que ella es feliz de contactarse contigo. Ah, fantástico, fantástico. Así Eh, vamos creciendo con una visión esa, en conjunto. exactamente, porque a mí que lo que me gustó a lo menos de esta aplicación cuando lo conversamos, que libera, entre comillas, un poco a la víctima de ser la única responsable de denunciar o ser la única responsable de hacerse cargo de su sufrimiento, ¿ya? Del Wow. dolor que en definitiva, porque esto significa también responsabilizar a todo su entorno y de distintas formas. Muchas veces la solución inmediata para la violencia no es la denuncia, porque a veces la denuncia también genera otro tipo de quiebres al cual la víctima todavía no está preparada para enfrentar, por ejemplo. Por Pero supuesto, no sí es un proceso tan delicado. es un proceso bien complejo el de la violencia y esta aplicación por lo menos siento que en la etapa en la que está por lo menos empieza a estimular precisamente el trabajo comunitario, el yo te cuido o entre todos nos cuidamos y está un poco trabajando en eso y además tiene la posibilidad porque uno dice ya, ¿cuál es el objetivo final? Que a través de esta aplicación se pueden empezar a obtener resultados de lugares donde mayoritariamente se cometen hechos de violencia doméstica, por ejemplo, y por lo tanto eso puede permitir el día de mañana de focalizar políticas públicas de, no sé, en esta zona aparente hay más necesidades en torno a esta temática o sin necesidad de que eso siempre tenga que ser una denuncia formal. Qué hermoso porque sabes que de alguna forma dentro de nuestras instituciones, cada país tiene formas Uh -huh, éticas y morales de responder a las diferentes violaciones a los derechos humanos, porque en realidad es una violación de uh los -huh, derechos humanos. Y en ese aspecto te das cuenta que la tecnología debe tomar un sentido uh y un -huh, sentido que generalmente se olvida, que no todo es comercial, no todo es una transacción, no, claro. yo te voy a pagarle a un guardia para que me proteja, pero si tú no se empoderas tus propios derechos fundamentales, ¿cómo vas a poder tú generar esas redes de apoyo? ¿Cómo vas a poder quizás valorarte a ti misma? Entonces, en ese aspecto, Susan, tú que tienes experiencia, obviamente yo no tengo la expertise, me gustaría mucho que nos diera de alguna forma incentivo para participar, no solamente generar la tecnología, pero ¿por qué crees tú que es tan importante lograr matar estos mitos? Que solamente los hombres desarrollan inteligencia artificial y nadie más. Bueno, tú te has dado Ajá. un ejemplo. Claro, lo que ocurre es que en general lo que pasa con las mujeres o lo que se cree respecto de las mujeres son estos prejuicios en torno a que solo podemos desenvolvernos en determinadas áreas y se nos bloquean los espacios. ¿Ya? Por eso también yo Correcto. valoro mucho estos espacios que tú generas y que seamos las mujeres las que podamos participar. Porque mujeres Así es. en el área de la ciencia existen muchas. Lo que pasa es que los espacios suelen estar bloqueados de distintas maneras. Y eso hace Correcto. que el prejuicio que existe respecto de a qué áreas nosotros tenemos mayor o mejor desempeño no se visibilice. Aquí es súper Así es. importante el concepto de la visibilización, de cómo yo muestro finalmente que las mujeres podemos desempeñarnos en distintas áreas, en la científica, en la humanista, en distintas áreas del deporte, por En ejemplo, el arte, correcto. en el arte sin ninguna limitación.
más que Así es. las que nos pueda eventualmente poner el sistema o ponerlos eventualmente nosotras mismas si es que nosotros nos queremos autolimitar. Pero en principio no hay límite para aquello, no hay ninguna razón para creer a priori de que no tenemos capacidad o habilidades para el desempeño en un área u otra, incluida esta, el área tecnológica y el área de la ciencia, que ha sido históricamente una de las áreas que yo creo que han estado más limitadas para las mujeres. Así es, Susan, porque tú lo dices muy bien para la víctima, una persona que también puede estar en un riesgo. El entorno es muy importante para protección, pero también el entorno para las niñas sanas, para las niñas que tienen el apoyo familiar, también para un entorno positivo y obviamente ahora con la pandemia. Se ha notado mucho la capacidad del sistema a responder a las personas más enfermas, porque es una enfermedad respiratoria, pero al mismo tiempo con inteligencia artificial hay unas recetas. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de estas recetas, de estos algoritmos? Entonces, el mito que no solamente los hombres pueden hacer esta receta. Entonces, ¿cómo matamos ese mito que solamente los hombres están hechos para esta tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos hacer influenciar como mujeres esa receta? Hay varios ámbitos donde podemos partir. Primero, la visibilización. Cuestiones como esta, espacios como los que tú estás Perfecto. estructurando. Y a que esos espacios todas colaboremos. Por ejemplo, Perfecto. internamente, nosotras entre distintos grupos de amigas o equipos de trabajo, cuando no hay mujeres en determinados paneles, sabiendo que hay mujeres, lo primero que hacemos es levantar la mano y reclamar y decir, faltan mujeres acá, porque nosotros sabemos que aquí hay mujeres preparadas. O por lo menos armar equipos docentes que sean equitativo. ¿Ya? De hecho, que llega un punto en que te dé vergüenza que no tengas mujeres en un panel. ¿Ya? Hace Fantástico. poco me tocó ver un conversatorio sobre infancia y en quien parte abriendo el conversatorio, parte pidiendo disculpas porque su panel no es equitativo y explica las razones por las cuales en esa oportunidad su panel no es equitativo. Y eso por lo menos ya es un Qué gesto. hermoso, ¿Te sí. fijas? Ya es un Bueno, gesto. tú sabes que Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania, todas las economías del mundo que están liderando en la capacidad técnica para responder al COVID-19 y obviamente usando algunos algoritmos, son todas mujeres. Son todas mujeres y de alguna forma, obviamente esto no está contra los hombres, esto no se trata de eso, si te das cuenta, tú mencionas todo el momento acerca de visibilizar, crear espacio. Si estás en la casa, crear espacio no quiere decir, perdone nuevamente, tú sabes que yo hablo español, inglés y flaite, y estoy muy orgullosa de eso. Entonces, no es mandar a la chucha a su esposo, a su hermano, a su vecino. No estamos hablando de eso, por favor, no lo misconstruct, no lo saquen del contexto. Y con eso, los hombres solo manejan inteligencia artificial porque la verdad es que dice Kiki, los feministas básicamente están contra los hombres. Quiero que No, matemos ese mito. no, eso es Matemos ese falso. mito. No, eso es falso todo el rato, porque si te fijas, tú misma lo has dicho, todo el rato hemos hablado de hacer comunidad finalmente, Amén, ¿ya? Y, amén, y, y exacto. esto es cambiar paradigmas de distintas formas de vida. Y por eso también cuando comenzábamos y decíamos que uno se reconoce finalmente como feminista, cuando terminas reconociendo como feminista, asumes una forma de vida también, ¿ya? Asumes Es un determinados estilo de vida. finalmente se Perfecto. transforma en eso, y empiezas a ver todo, empiezas a ser muy crítica también, y eso también muchas veces molesta, no resulta cómodo, se empiezan a tornar también prejuicios en quienes orgullosamente nos reconocemos como feministas, pero también va formando nuevas generaciones a propósito de esto, y ahí también es otra forma de cómo ir matando estos mitos y cómo... porque cuando tú empiezas a formar nuevas generaciones, formas nuevas generaciones de nuevas mujeres y de nuevos hombres también. Así es, así ¿Te es. Y en fijas? Y eso, ahí tú lo que entonces, transmites finalmente es como, miren, tanto los hombres como las mujeres no deben tener límites, porque el sistema actual, que es el sistema patriarcal, también pone límites a los hombres en ciertos ámbitos. Es limitante perfecto. para los dos géneros, y lo que uno quiere Bingo. es romper esos límites. Mira, hay una persona en línea que nos hace una pregunta, Susan, se llama Jonathan Ruiz Roja, dice, gran videoconferencia. Si es posible preguntar, me gustaría hacer el vínculo entre la responsabilidad privada, personal y pública para entablar la igualdad de género y el fin del abuso. Esa es la primera parte, si puedes responder esa y después te leo lo que viene después. Mira, es buena la pregunta porque aquí se conjugan estas responsabilidades.
hay una responsabilidad del órgano público precisamente para lograr la equidad en distintos ámbitos en materia de derechos humanos y obviamente también en temas de equidad de género, que no es otra cuestión que plasmar un principio fundamental de derechos humanos, que es el principio de igualdad y no discriminación. ¿Ya? Y ahí es esencial el rol del Estado, incluso lo que hablábamos recién, cómo rompo estos mitos, cómo rompo estos prejuicios, por ejemplo, con educación no sexista. Y la educación no sexista, que no es otra cosa más que educar en igualdad, tiene que venir desde la autoridad pública. Entiendo el rol de la educación. El rol de la educación, por ejemplo, y a partir de eso, no solamente logras igualdad, no solamente logras equidad, sino que también puedes prevenir conductas violentas. Cuando tú educas a niñas y niños en igualdad de condiciones, los educas en torno al respeto, más allá del color del frente, del tamaño, de si tiene o no tiene, por ejemplo, discapacidad, o de dónde es su origen tanto social como dónde es su origen étnico, lo que logres finalmente es una sociedad más respetuosa y una sociedad menos violenta. Entonces es una responsabilidad compartida. Entonces, Jonathan, te dicen hasta qué punto o cómo se llega a concebir el empoderamiento personal frente a la falta de políticas públicas que establezcan esta igualdad o oportunidades de un trato digno entre géneros. Publicidad de Monash, por ejemplo, dice, ¿cómo se regula o cómo se controla? Muy buena pregunta, Jonathan. Gracias por la pregunta. Ahí es donde surge el feminismo como el movimiento social. Si te fijas, sin el feminismo como movimiento social, no serían visibles las deficiencias del Estado. Hace 2 años, aquí en Santiago, surge un movimiento feminista que se le llamó en su momento el Mayo Feminista, a propósito de las denuncias que comenzaron a hacer las universitarias de los hechos graves de acoso sexual que sufrían en su entorno académico. Sin ese movimiento, sin la capacidad que tuvieron todas esas mujeres jóvenes de protestar públicamente contra un abuso que ya se venía dando hace años y que yo reconozco además como un acto de valentía que probablemente generaciones anteriores no tuvimos, porque no es que los abusos venían ocurriendo ahora, venían ocurriendo de manera transgeneracional. ¿Ya? Pero esta generación dijo basta, y esta era una generación que se reconocía como dentro del movimiento feminista, y esa es la única fórmula, creo, o sea, no sé si es la única, pero por lo menos una de las grandes fórmulas a través del colectivo, de cómo tú logras en definitiva generar movimientos sociales que se rebelen frente a la autoridad, que lo que está ejerciendo eventualmente son conductas negligentes, en el caso de la autoridad universitaria, de no resguardar a lo menos la integridad psicológica y física de muchas mujeres dentro del espacio universitario. Sin ese movimiento no se hubiese hecho visible los abusos y no se hubiesen tomado muchas medidas que se tomaron en muchas universidades para generar, por ejemplo, protocolos en casos de acoso sexual por docentes. Te puedo compartir, Susana, al mismo tiempo, y que obviamente quizás salimos un poco del libreto, pero como tú eres bastante asertiva, yo estaba de decana en una universidad cuando ese movimiento sucedió, y la verdad es que yo personalmente, como tú dices, yo la verdad, y los describes muy bien con tu estudio de género y derecho humano, yo la verdad es que soy bien ignorante en ese aspecto, pero tengo una opinión personal. Pero ¿sabes lo que vi en práctica con esas mesas de mujeres y esas mesas que sí remeció a estas jóvenes con una solicitud bastante, yo la encuentro como inocente, porque fue inocente, eran joven, y la verdad es que no quita por ese requerimiento válido, pero cuando vi esta manipulación, y te lo digo de experiencia en el CRUCH, de poner como la mujer abogada, pero que estaba realmente no tenía una perspectiva de mujer, sino que estaba siguiendo lo que los rectores le estaban diciendo. Entonces, cambiemos la estructura, movamos las cartas un poco, pero la esencia no estaba presente en esas reglas, porque tú te dabas cuenta de que cuando tú veías las peticiones de estas niñas jóvenes, eran súper válidas, por ejemplo, de que el profesor las tratara de cierta forma, de que el profesor no las respetaba, de que el profesor, y eran en algunos momentos, si tú analizas los hechos, eran bien criminales los hechos, pero como este personaje está tan arriba en la jerarquía que de alguna forma la cultura que hay no lo deja evidente porque este personaje, y sobre todo con mucho respeto lo digo, pero en la cultura de abogacía, porque yo estaba haciendo mi magíster en Derecho en esos tiempos, hay como, está todo legal, aquí yo no he hecho nada y claro, pues como sabían las reglas del juego, no cruzaban esa línea, entonces
tú lo veías que estaba todo legal, pero no suficientemente ético, pero hay mujeres también, y te lo comparto, que sin tener el conocimiento como tú lo tienes, como yo también lo declaré, pero no han sido respetuosas tampoco a esa ignorancia de reglas que utilizan el feminismo para manosearlo. Entonces, ¿cómo tú ves? Porque una abogada me dijo, voy a estar escuchándote, pero realmente estoy enferma porque ese concepto lo tienen muy manoseado, lo utilizan cuando, y claro, en ese movimiento social, yo vi a muchas mujeres que estaban representando realmente una, una jerarquía histórica de abuso de poder, pero utilizaban feminismo porque, perdona que diga esto, eh, eh, tenían aparatos reproductivos y genitales femeninos, entonces se hace que son feministas. Entonces yo digo, ¿cómo podemos identificar este falso payaso que está en la mesa de mujeres, pero realmente no está quizás dando la identidad correcta o los estudios correctos? Porque te lo digo sinceramente, esto no tiene que ver con sexo. Yo he visto hombres que tienen estudios de género y estudios de derecho humano mucho más informados de yo que tengo breast, me veo como mujer, pero yo no me llamo experto, yo no me puedo decir esto porque yo no lo he estudiado. ¿Me entiendes lo que trato de...? Súper bien, porque incluso lo hablamos al inicio, cuando hablamos de qué teníamos que incorporar al, por ejemplo, la creación de una tecnología si queríamos darle un enfoque feminista. No es suficiente que hayan mujeres, en el sentido de que no puede ser, entre comillas, cualquier mujer. Todas las experiencias de las mujeres son válidas y todas las posiciones de las mujeres son válidas, ¿ya? Aquí no hay un valor superior de quien tiene una creencia u otra, no. Bingo. ¿Ya? Pero también tenemos que incorporar lo técnico. Exacto. ¿Ya? Eso técnico y el conocimiento técnico, tal como tú lo planteas, eventualmente lo puede tener un hombre o lo puede tener una mujer. Pero si ese conocimiento técnico, además en género, lo tiene una mujer, eventualmente puede ser más valioso a propósito de que yo no solamente tengo el conocimiento técnico, sino que también tengo la experiencia. Unido a estos dos, lo más probable es que yo voy a llevar a concretar de manera más efectiva precisamente conductas discriminatorias o la puedo hacer más visible. Porque, como decimos las feministas, yo ya tengo puestas las gafas violetas, por lo tanto logro ver más allá, entre comillas, de lo evidente, por hablar en términos sencillos. Mira, te doy un ejemplo real. Tú sabes que en el sistema sanitario tienes matronas, que mayormente son mujeres, y obviamente son para el nacimiento sano de un bebé. Ese es su paradigma. Pero si tú te das cuenta, los ginecólogos obstetras son mayormente hombres hacia un cuerpo de la mujer. Y si tú te das cuenta, la tecnología que ellos desarrollan, obviamente con algoritmos también, si tú te das cuenta, a la mujer, por alguna razón, en la era industrializada, la pusieron con las piernas hacia arriba para dar luz. Pero si te das cuenta, en la naturaleza, por experiencia de la mujer debería dar luz al otro lado por gravedad. Por gravedad puede salir el niño en forma natural, pero a nivel jerarquizado y a nivel industrializado, esa tecnología no existe porque como el hombre es el experto técnico de ese paradigma, pone a la mujer al revés, ¿para qué? Para que sea más fácil a él hacer bienvenida al bebé. Sí. Entonces, los algoritmos suceden un poco lo mismo. Ojo, sucede lo mismo, que tú puedes tener un algoritmo y como lo explicaba Patricia muy bien, como ella es científica computacional, yo soy más de la ciencia del cuidado, es que los algoritmos reconocen a un blanco con cierto peso, pero a las personas morenas como yo no las reconoce, o a las personas negritas de piel oscura. Claro. Lo mismo con la mujer, si no estamos introduciendo en inteligencia artificial, vamos a tener ciertos algoritmos que van a enforzar un cambio social que no viene naturalmente a ese ser humano, hombre o mujer. ¿Eso es un poco lo que estás explicando a nivel técnico? Así es, así es. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo puedes ir supliendo esas deficiencias a nivel el técnico? Incorporando la experiencia. Y cuando tú me decías como, bueno, ¿a quién incorporo? Hay distintas ONGs, hay distintas agrupaciones de mujeres que parten precisamente desde las vivencias y lo llevan luego ya a poder plasmar. Hay muchos proyectos de ley, por ejemplo, llevándolo al ámbito jurídico, en que se escuchan a distintas organizaciones antes de tomar una decisión. Eso mismo puede ser llevado al ámbito tecnológico, de cómo yo escucho las experiencias a través, por ejemplo, de distintas ONG, de qué es lo que significa. Y ahí
finalmente yo poder llevar a hacer algo lo más completo posible. Y esto que estábamos hablando, a propósito de la pregunta que se hacía y que terminamos hablando de acoso sexual, no está muy distante a lo que habíamos hablado también de los mitos y de los prejuicios de que por qué las mujeres no están en el área tecnológica. El acoso sexual es una forma de limitar el acceso de las mujeres a distintos ámbitos, ¿ya? No lo había visto de ese punto de vista, fíjate. Es una forma, el acoso sexual como forma de violencia contra la mujer no es solamente una agresión sexual, sino que también una limitante en ámbitos educacionales, por ejemplo, que siga motivándose a estudiar, o en el ámbito laboral, que terminen renunciando finalmente a un espacio de trabajo, o que las limitantes sean tantas que finalmente yo termino o evitando querer ascender, porque eso tiene un costo determinado para una mujer, ¿ya? O derechamente me voy a otro lugar de trabajo. Hay dentro de la teoría dos conceptos que se usan respecto de la mujer dentro del espacio laboral, que es el techo de cristal y el piso pegajoso. El techo de cristal se hace referencia precisamente a que hay límites que no son visibles a ojos de cualquiera que tenemos las mujeres para poder ascender. Uno de esos límites, por ejemplo, son las formas de violencia que ocurren dentro del ámbito laboral y entre esos el acoso sexual. Y el piso pegajoso está relacionado, por ejemplo, con todas esas limitantes que tenemos nosotros las mujeres en el ámbito doméstico, de cómo no es lo mismo los tiempos de las mujeres trabajadoras de los hombres trabajadores. Eventualmente un varón que no ha sido capaz de asumir de manera responsable sus labores dentro de casa puede quedarse trabajando hasta altas horas de la noche versus una mujer que no tiene otra alternativa que volver a casa porque no tiene quien le cuide a los niños. Ese hombre puede que sea técnicamente menos capaz, no obstante, este esfuerzo, porque hace hasta más tarde, va a ser más valorado por la jefatura. Eso es lo que se denomina también, en términos bien prácticos y sencillos de explicar, el piso pegajoso. Son distintas formas en que la mujer termina un poco limitada a hacer visible su trabajo, a que su trabajo sea valorado, y eso es una forma de segregar, y eso puede ocurrir fácilmente en espacios de tecnología, de cómo yo hago visible. No hay duda. ¿Te fijas? No hay duda, entonces, no hay duda, Susan. Entonces yo creo que tanto no nos arrancamos un poco de lo que estábamos dialogando, porque todo está unido. Todo finalmente está unido. Bueno, ese es un poco el mundo digital y obviamente agradezco, Susan, todos los ejemplos porque en el mundo digital también tenemos el riesgo de mover las inequidades físicas humanas en redes de apoyo, redes de contención. También podemos movernos a una fragmentación y quizá una desvinculación emocional y obviamente no hay duda laboral que nos pueden dejar afuera y pues, obviamente son impactos por generaciones. Ahora, un ejemplo, yo sé que nos quedan unos minutitos para hacer, hay una pregunta bien compleja que te la voy a dejar que tú la leas después porque tiene que ver con juzgados de familia más que con inteligencia artificial, pero perfecto. Ahí tú le puedes mandar un mensaje interno. No problema. En inteligencia artificial como replica, hoy, no sé si te has dado cuenta, pero antiguamente hablamos de la era industrial, la era de información, la era del conocimiento y ahora es la era de algoritmos. Y esta era de algoritmos, de alguna forma, y bueno, te invito públicamente para que participes en los proyectos de este Centro de Innovación Digital Latinoamericano, que vamos a estar haciendo también un curso de inteligencia artificial que tú nos estás ayudando para niñas y obviamente para niños también, para que puedan tener estos conceptos y obviamente no tener miedo. Así la idea es, no le vamos a estar dando un postdoctorado en inteligencia artificial y pasarle los códigos, pero sí van a construir algo básico y bueno, la verdad es que la inspiración es de tuya, porque tú estás muy interesada en comprender estos algoritmos y poner tu identidad dentro de ellos. Entonces, ¿cómo ves tú este uso para las niñas y para los niños? ¿Por qué es tan importante involucrar esto a las nuevas generaciones? A ver, yo creo que la finalidad de incorporar precisamente a las nuevas generaciones a la tecnología y volvemos nuevamente al inicio, es finalmente lograr equidad en la medida en que tengan mayor acceso todos, finalmente todos pueden sentirse motivados a ser partícipes, ya Ahora siempre en el tema tecnológico siento que una de las grandes limitantes precisamente es el tema de lo económico quizás, ¿ya? Y yo creo que ahí precisamente estamos un poco en deuda con aquellos grupos sociales más desprotegidos desde el punto de vista económico, para acceder a tecnología, para tener equipos necesarios. Esto con la pandemia se ha hecho bastante visible, creo yo, en aquellos
las condiciones de hacinamiento, algunas familias, ya el acceso precisamente a la tecnología, no todos tienen internet en sus casas, por ejemplo, no tienen todos equipos, de hecho muchas universidades han tenido que generar o becas para accesibilidad de muchos alumnos, que uno piensa, bueno, ya son universitarios, como, no, porque si sus familias no tienen los recursos económicos, probablemente no tengan ni siquiera un computador disponible en casa. O si es que hay uno solo, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay harta responsabilidad un poco a nivel público de cómo logramos precisamente que la tecnología sea asequible, porque finalmente la tecnología es lo que nos está abriendo el mundo hacia todo. Entonces, de lo contrario, solamente van a seguir accediendo unos pocos, que siguen siendo los mismos, y la idea es que eso puede cambiarlo. Y yo creo que ahí hay que comenzar a buscar precisamente mecanismos para que esto sea de acceso igualitario. Ya, de hecho, sí, a propósito de lo que habíamos conversado de esta aplicación de Voy Contigo, uno de los debates que precisamente suscitó es cómo lograr que este algoritmo, o sea, que esta aplicación funcionara no necesariamente siempre teniendo acceso a Internet. Exacto, offline. Pensando en que algunas mujeres probablemente sí tienen el equipo, pero pueden que no tengan Internet. Y si no tienen Internet, ¿cómo se comunican? Perfecto. Mira, Susana, hay otra pregunta, pero parece que la persona no capturó cuando tú explicaste el concepto técnico del techo de cristal y el suelo pegajoso. ¿Tú serías tan capaz, porque tú eres la experta en el tema, de cómo traerlo a un nivel más doméstico? Cómo yo te voy a dar un ejemplo, por favor, corrígeme si estoy incorrecta, que de alguna forma cuando nosotros ponemos techo de cristal, de alguna forma sucede con autodiscriminarse. Es decir, mi hermano es más fuerte que yo, o sabes que la verdad es que yo, la verdad, soy débil porque yo soy una mujer y no tengo fuerza, no sé. No. El techo de cristal te lo pone la institución, no lo pones tú. La institución. Perfecto. La institución. Es parte de la estructura. Por ejemplo, hay distintas formas que nosotros somos discriminadas al interior del trabajo y eso limita nuestra capacidad de ascenso. Se llama de cristal porque no es visible, no es algo que sea tan evidente. No es que mi jefe me esté diciendo a diario, tú no eres capaz. No, pero probablemente ese jefe siempre le dé el trabajo de mayor envergadura al varón, te fijas, o de repente, incluso en entrevistas de trabajo, nosotros sufrimos de preguntas que el resto no. ¿Ya? Perfecto. Que no debería ocurrir. Yo trato de postular a un cargo más alto y lo primero que me preguntan si es que yo tengo hijos pequeños y cómo lo voy a hacer con mis hijos, por ejemplo. Cuestiones que no se le pregunta a los varones en una entrevista de trabajo. A las mujeres se les pregunta si tienen intenciones de tener más hijos. Cuestiones que a los varones no se les pregunta. Eso es una forma de techo de cristal, porque no es algo que sea visible, no es algo que públicamente se está diciendo las mujeres tienen este límite, pero que la propia institución te va poniendo, entonces tú topas, y por lo tanto tu capacidad de ascenso está limitada, pero la limitación no la pone uno, la pone la institución a la que uno eventualmente pertenezca, o en general la estructura social de cómo se definen las formas de trabajo. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la última recomendación? Tenemos un minutito. ¿Cuál sería la recomendación para las personas, obviamente, que están con un trabajo doméstico, no llegan a una estructura, obviamente, profesional y de liderazgo, que nosotros las tomamos con mucha humildad? ¿Cómo nosotros como líderes podemos crear ecosistemas que permitan esa inclusión, ¿no? Para las mujeres que a lo mejor no se sienten ni fuertes. A mí, yo escucho mucho de mis parientes y amigas que de infancia que no es que no puedo, ¿sabes qué? Pedro no me permite hacer eso. Es como que te dejan así como, están como sometidas. ¿Qué diríamos nosotros a las sometidas? Porque hay sometidas, yo fui en un momento también sometida, tengo que declararlo. Lo que pasa es que eso son procesos bien personales. Así es. Entonces yo creo que dentro de los procesos personales uno también tiene que ser respetuosas, pero tiene que generar vínculos y abrir espacios. ¿Ya? Y eso no significa imponer. Correcto. ¿Ya? Porque yo no puedo ir, porque mi visión de vida puede ser esta, la que yo desarrollo de manera autónoma, independiente, por ejemplo, o desarrollando una actividad fuera de casa, pero otras mujeres que sí quieren estar en casa y no necesariamente a ellas les complace, poniéndolo en esa situación desde lo doméstico al trabajo en casa y el trabajo fuera de casa. Y lo que uno tiene que partir primero es valorando esa decisión, si es que realmente ha sido una decisión personal,
valorando que eso también, por ejemplo, es un trabajo, ¿ya? Pero si Exacto. además dentro de ese trabajo yo veo que hay otras situaciones que la están limitando, yo tengo que ir desarrollando la capacidad de lo comunitario. Creo que aquí, por lo menos desde mi punto de vista personal, lo comunitario es esencial. El cómo yo genero redes, finalmente. Porque el día de mañana, si esa mujer efectivamente es sometida o eventualmente es víctima incluso de violencia, solamente va a lograr develarlo si sabe que tiene un espacio donde ser acogida. Mira qué hermoso porque nosotros en CITLA tenemos todo un concepto de creación de redes y Ujú, obviamente son redes informáticas. Tú sabes que existe ya, bueno, inteligencia artificial existe hace 60 años. En los últimos 3 años estas recetas, estos algoritmos han permitido llegar a una realidad humana más persuasiva. ujú, Y qué rico escucharte porque las redes digitales hoy, para que ustedes sepan a nivel mundial, están realmente dominadas por el hemisferio norte. El hemisferio norte tiene más datos de las redes, estoy hablando de redes de actividad humana, mediante tu celular y que países están pidiendo, por favor, dame datos para manejar este COVID-19 ujú, y los estados autónomos de cada país no pueden porque estos datos están en otro lugar haciendo, antiguamente era el petróleo lo válido del mundo, ahora son los datos. ujú. Y los datos, sobre todo, y aquí las mujeres, que somos la mayoría de la población humana en el universo, estas empresas te ven como cliente, no te ven como una mujer que también, un hombre, que puedes tener momentos vulnerables. Y hay dos instancias vulnerables en el mundo, que es cuando nosotros estamos enfermos y cuando estamos ignorantes. Cuando una persona es ignorante, generalmente expresa su opinión con violencia, porque no tiene la formación, y no estoy hablando de ir a la universidad, sino que no tiene ese amor propio y que tú siempre me encanta hablar contigo, porque yo como enfermera, yo me meto a la vida íntima de inmediato, yo no le pido permiso, y tú como presencia jurídica, tú siempre Sí, respetas la autodeterminación, no te gusta entrar a lo absolutamente, íntimo. No, 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 claro, absolutamente. por favor, no me metáis en lo íntimo. Yo te lo digo, como enfermera, tenía 20 Sí. años paciente, tuve que poner catéter, he visto el cuerpo humano de todas partes, entonces no le tengo miedo a la intimidad, pero pido perdón. Yo se me olvida cuando estudié Derecho y yo decía, no, pero si eso es súper, y me miraban así como, mirabas los genitales, si era mi trabajo, en cirugía tenéis que ver un cuerpo humano, la vida está en las manos tuyas, entonces pido perdón, Susan. Pero los algoritmos, y sobre todo como reflexión final, los algoritmos, ¿cómo tú ves esa creación de comunidad? Esa comunidad digital, ¿cómo lo ves tú en forma de derecho humano? ¿Cómo deberíamos estar creando ese algoritmo? Mira, yo creo que ahí es un poco más difícil porque como yo recién me estoy incorporando al mundo digital, no sé si tengo esa receta aún. ¿Te fijas? Es ok, pero ¿qué Sí. ingrediente? Pongámosle que va a cocinar una cazuela de pollo, una de vacuno, o por lo que descubrí en Ecuador, tienen cazuela de pescado. Yo creo que es esencial lo que estábamos hablando desde un comienzo, que era el tema de incorporar las distintas experiencias, incorporar la multidisciplina, tener claro que el mundo es diverso, que las personas somos diversas y la única forma de que cualquier algoritmo sea efectivamente representativo y pueda recopilar los datos suficientes para arrojar una información lo más certera posible, tiene que hacerse cargo de la diversidad. Perfecto, Tiene que diversidad. hacerse, sí, sí. Yo creo que esa sería Ahora, como la receta así como macro. Sí. bien, entonces de a poco, como vamos a seguir interactuando y vamos a seguir aprendiendo de una a otra, y sobre todo los mundos jurídicos, y sobre todo tú como persona que tiene un pensamiento, un razonamiento jurídico que a mí me fascinó cuando estudié mi magíster, es bastante predecible esos razonamientos. La jurisprudencia también nos da mucha Ujú, evidencia de patrones. Mi sí, sueño, para que tú sepas, este es un sueño porque soy ignorante de los estudios de género y derecho humano, es que cuando suba una persona natural al viaje digital, ellos tengan la autodeterminación. Decir, mira, yo quiero autoformarme en tejer. Por ejemplo, yo soy pésima para cocinar. Yo no cocino porque tengo un trauma de infancia. Pero me meto de repente y yo digo, voy a cocinar una buena cazuela estando aquí en Australia, pero una cazuela chilena. Soy más chilena que nunca. Pero a veces tú no encuentras buenas recetas, pues entonces tienes que diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces ahí es donde viene la justicia. ujú.
¿Cómo ves el acceso a justicia en tu viaje digital? Mira, yo creo que ese es un gran desafío, precisamente porque hay harta resistencia a comprender que la digitalización o la tecnología es una herramienta. Como ustedes también lo explicaban la vez anterior, y lo explicaron también en el conversatorio en su oportunidad en el instituto, no es la tecnología la que toma la decisión. Finalmente la decisión la sigue tomando, en este caso, quien va a ejercer justicia. Pero probablemente sí una tecnología pueda hacer visible eso que a ojos del ser humano común y corriente, con todos sus prejuicios, con sus historias de vida, con sus propias creencias, no ve. Y por Bingo. ejemplo, aquí, a propósito del tema de género, fácilmente pudiésemos crear una tecnología que haga visible distintas condiciones de vulnerabilidad social o aquellos que nosotros dentro del ámbito de derechos humanos hablamos de situaciones que puedan ser sospechosas, de que aquí hay que estar alerta. O sea, si yo tengo un caso en que participa una mujer, yo ya tengo que poner alerta y tengo que activar, entre comillas, las antenas de género. Si veo una persona que, por ejemplo, pertenece a un grupo de pueblos originarios, tengo que alertar ciertas antenas de que, ojo, esta es una persona que probablemente puede haber sido víctima de discriminación o no, pero tengo que estar atento. No puedo mirarlo con los Entonces, mismos ojos. exacto, entonces Y, esos ojos de justicia obviamente y obviamente hacen una pregunta cómo resguardamos los datos personales de estos casos también sensibles. Nosotros tenemos una ley, la uh-huh, 19.628, y está siendo actualizada también, que es cómo resguardar la privacidad y la confidencialidad de esos datos. Y CITLA está trabajando con varias herramientas que obviamente a futuro te vamos a ir uh-huh, mostrando también a ti, Susan, porque esto de redes profesionales neutrales necesitamos tener estos espacios de expresión. No todo uh-huh. el mundo tiene que pensar, como tú dices, Así es. el punto de diversidad es la fortaleza de la comunidad. Quiere decir que mi vecino, que sea amarillo, verde o morado, sigue siendo un ser humano, sigue siendo una Uh-huh. persona que merece ser respetada. Ahora, y por eso que es tan importante tu visión como profesional de la justicia, es que las tecnologías están al servicio de ese ser humano, no es al revés. El ser Así es. humano no se pone de servicio a la tecnología. Entonces, este algoritmo que nosotros soñamos, que vamos a tener una versión chilena, ¿cómo invitarías a todas las personas que nos están viendo? ¿Cómo pueden participar en esto? ¿Cómo lo ves a futuro todo? Porque todo esto ya está recién comenzando, ¿no? Con el COVID-19 aceleró todo, pero ¿cómo ves tú estos espacios? ¿Cómo tú lo dimensionas? Yo creo que si tuviésemos que, entre comillas, o hacer una encuesta o hacer preguntas, yo creo que son súper importantes las experiencias que pueden haber tenido distintas personas que han utilizado el sistema judicial. Por ejemplo, Perfecto. yo hice uso del sistema judicial y nunca se dieron cuenta que esta era una necesidad, nadie lo vio. Yo creo que, por lo menos en principio, es súper importante que yo pueda transmitir que no vio el sistema Perfecto, de mí y que perfecto. me hubiese gustado que lo hubiese visto más allá de la decisión final, porque obviamente siempre las decisiones finales son bien complejas, pero probablemente hubo algo que quería que se viese y que sobre eso que se viese, por ejemplo, o ser mujer, o que tenía menos ingresos de lo que el tribunal pensó que tenía, o distintos otros factores de los cuales nunca se hizo cargo, ¿ya? Perfecto, perfecto. Entonces, comenzar con una necesidad, no lo que yo quiero, sino que una necesidad real dentro del Uh-huh. sistema. Claro, Perfecto. qué es lo que me hubiese gustado que hubiesen visto y que nos vieron finalmente? Yo creo que ese sería como el primer paso, que no se vio, Perfecto. que yo quise transmitir, pero que al finalmente nunca supe por qué no lo vieron. Eh, Qué rico que tú seas respetuosa a eso, te felicito porque todo el momento te escucho que estás centrado en la persona, estás centrado en el empoderamiento, uh-huh, estás centrado en la diversidad y eso uno lo hace de alguna forma, ustedes hablan mucho de los hechos. Los hechos van concretando una realidad, ¿no? uh-huh. Y los hechos hoy, y te felicito y públicamente lo digo, que tú estás muy interesada en esta tecnología inteligente no solamente para validar el rol profesional, porque ya lo tienes tú, pero también empoderar a esa persona que no tiene visibilidad.
y no Así tiene es. visibilidad en cuanto a derechos humanos y el rol de género. Entonces, ¿qué le dirías tú a las innovadoras del futuro? Este es el último mensaje y obviamente quisiera dar las gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Aquí tienes los próximos minutos para hablarle al futuro de Chile, así que va a estar todo grabado para que te escuchen. No, primero obviamente agradecer la invitación. Yo feliz de participar las veces que tú quieras contigo y además feliz porque ya de una u otra forma hicimos alianzas a través del Instituto de Estudios Judiciales, aprovechamos la Así es, oportunidad para invitarlos al curso que próximamente se va a promocionar. así Eh, es. y yo creo que a las nuevas generaciones, de las cuales aquí yo tengo una en casa estudiando ingeniería, eh, ¡Eh! es atreverse finalmente, a no, Perfecto. a romper los miedos y a tratar de romper los límites y además sobre todo saber que habemos muchas dispuestas a acompañarlas en ese proceso de romper muros, porque de eso se trata, ir rompiendo muros y que no están solas. Aquí habemos muchas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces esperemos unos minutitos porque cortan la Sí, transmisión en un ningún minutito, problema. pero hay personas de Inglaterra, hay personas de Uh-huh. Suecia, hay personas de Quillota. Obviamente, si quieren que sigamos con estos conversatorios, por favor digan sí, identifíquese y obviamente al terminar esto, Nicolás, estamos listos cuando tú ya pares la transmisión oficial de CITLA en línea. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vamos a No, mirar la muchas cara por gracias. unos segundos hasta que Él Sí, nos corte. Bye. chao, chao, muchas gracias.